He conseguido mi máxima creación. Bien, amado profesor. He conseguido un monstruo que es medio semental. Sus artes curativas en verso las mujeres sabrán hacer estragos, querido Igor. Muy bien, doctor. No me babes, no me babes, Igor, no me babes. Solo faltan unos pequeños detalles. Ven aquí, Igor. Igor, aquí, Igor. Necesito que me traigas un par de... ¡Ah! Igor, se caga la pared, Igor, allí, así. Niño malo, ¿dónde está mi palo? Bueno, Igor, vamos, a trabajar. Esto no, ahora esto no. Cuando empieza la creación, esto lo haremos a él, ¿vale? ¡Quieto! ¡Igor, que te voy a dar! Venga. Empieza a poner al monstruo en su sitio, Igor. ¡Vamos, Igor! Mueve ese culo sebón que te ha dado Dios. Te famoso los zapatos. Te famoso los zapatos. Ya está. Ponlo en su sitio, Igor. Hostia, una mica més i caic jo forat, tio. Igor. Igor, el oso. Sí, entonces los locos, sí. Pa, que pareces Perico Delgado en el curro, hombre. Los locos, sí, vamos. Trae. Venga, vamos a ver, Rosito. Bien. Temperatura ideal. Hacemos... Entonces los locos... ¡Sal del medio! ¡Igor! Corto. ¡Espera! ¡Calla! Vamos a poner los de esto. Los electrodos. Que te estés quieto, he dicho, ¿eh? Sí, los locos. Hostia, no me te vaya a dar un cu. Bien, esto lleva de puta madre. Ya le empiezan a pesar más cosquillas. Cojonudo, los locos. Tijeras de podar. Tijeras de podar, he dicho. Eso. Ahí, aquí. Bien. ¡Cierra! Este muchacho es muy... ¡Cierra! Este muchacho es muy alto. A ver si no me tocarán. Bien. ¡Trae! Bien. ¡Igor! ¡Da la luz! ¡Lo goles! ¡Ya, la invitación va a ser un éxito! ¡Cierra la luz! ¡Igor! ¡Se está moviendo! ¡Se levanta! ¡Saca! Espera, quieto, tranqui. Mi creación está viva. Pobrecito. Mira, Igor, la máxima creación de la ciencia. Levántate y anda. Levántate y anda, hijo mío. Bien. Ayúdale, Igor, ayúdale. Va, Igor, mueve el culo. ¡Ah! ¡Toque todo! ¡Cogió un cojones! ¡Igor! ¡Niño malo! Has de ser bueno con tu papá. Pasa, Igor. ¿Ves, Igor, cómo se hace? ¡Que no me sobes, Igor! Bien, Igor. ¿Ya? ¿Ves, Igor? Ay, ¿qué digo, Igor? ¡Igor, estate quieto, no me empreñes! Mi querido discípulo Frankenstein. Esto que ves aquí es una mujer hecha y derecha. ¡Igor, que te estés quieto! Mujer. Y ahora vamos a hacerte una pequeña conferencia, Igor y yo, Igor sobre perros y yo sobre mujeres, que te será muy útil en diversos días sucesivos. Perros mujer. Que te estés quieto, Igor. Ya. Bien, querido Frankenstein. Tu relación con las mujeres... Tu relación con las mujeres siempre debe ser algo dominante. Igor, cállate cuando yo hable. Bien. Tu relación con las mujeres debe ser algo dominante.
totalmente estúpido. ¿Os vais a estar quietos? Profesor. Igor. Aquí, guapo. Tu relación con las mujeres debe ser algo dominante, incluso algo masoquista. A esto a ellas las mujeres. Comida, come. A esto a las mujeres les encanta. Comer. ¿Tienes hambre ya? Comer. Ya comerás bacalao después, hijo. ¡Calla, pues no está dando! ¡No! ¡Igor, tu joroba! ¡Milagro, milagro! A ver, Frankenstein. Comer. Hombre, mujer, ¡Pero! hombre, 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 hombre. Igor, aquí el maestro soy yo. Ahora va a hablar Igor. Igor estaba más a tu capacidad intelectual. Hombre. Mujer. Perro. Y ahora te va a hablar Igor de las actividades con perros, ovejas y similares. Igor, Pero, tú, hombre, pero, hombre. muy bien, Igor, muy bien. Con eso. Bien. Hombre, mujeres, hombre, perro. Bien, Igor, hoy le vamos a enseñar a nuestro queridísimo monstruo el arte de beber. Bebé, piga. Ya sabes que yo soy un fanático de la cerveza. Mi colección de latas aumenta día a día. Menos las que tú también eres un día, babón. Porque eres muy malo, Igor. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Vamos al laboratorio, vamos al laboratorio. Mi creación ha muerto. Esto es frío, Igor. Ya sabía yo que tanta cerveza alemana no le podía sentar bien a nadie. Menos mal que aún me quedas tú, Igor.